Bueno, bueno, el tema que vamos a ver hoy es un tema en principio conocido por nosotros, así que va a servir por ahí para ampliar conocimientos, pero no calculo yo que, a diferencia de otros temas, que sean cosas muy nuevas. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Y de alguna manera el concepto que ustedes tienen creo que es correcto. Yo he escuchado predicar bastante en su momento a Búfalo sobre el arrepentimiento y esto creo que lo tenía bastante claro, así que ustedes creo que están bastante bien guiados. Simplemente vamos a profundizar un poco en los conceptos y explicar, digamos, algunas metáforas que la Biblia tiene con respecto a este tema. Bueno, para entender, para empezar, digamos, elegí empezar a desarrollar el tema del arrepentimiento hablando sobre las palabras bíblicas, en hebreo y en griego. ¿Por qué? Porque nos acerca bastante al entender lo que es el arrepentimiento y los elementos del arrepentimiento. La palabra hebrea para hablar del arrepentimiento es naham. Naham. Y de alguna manera, el significado de esta palabra es suspirar, lamentar, afligirse, y tiene que ver de alguna manera con el factor emocional, ¿no? El arrepentimiento necesita de un factor emocional, que es de lo que se habla mucho en el Antiguo Testamento. La idea del arrepentimiento es un concepto muy judío. De hecho, vamos a ver que los países que no tienen tradición judeo-cristiana les cuesta mucho entender el arrepentimiento o lo que es el arrepentimiento, porque básicamente la idea del arrepentimiento es una idea netamente judía, ajena al mundo pagano, ¿no? Muy ajena al mundo pagano. Por eso vamos a ver que el apóstol Pablo en las cartas habla poco, de hecho casi no usa la palabra arrepentimiento, me explico, palabras ligadas al arrepentimiento. Él utiliza más imágenes, metáforas, y se refiere al arrepentimiento con otras palabras, con otras ideas, con otros conceptos, seguramente para que lo puedan entender. Ustedes van a ver que el arrepentimiento es algo que se habla muchísimo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se habla mucho en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y en el libro de los Hechos. ¿Me explico? Mateo, Marcos, Lucas, y en los Hechos se habla muchísimo del arrepentimiento. Después en el Apocalipsis se menciona ya menos, pero hay algunos conceptos del arrepentimiento. Pero después en las cartas apostólicas no se habla tanto del arrepentimiento, ¿no? Esto vamos a explicarlo, tiene que ver no con que no sea importante, sino que tiene que ver más que nada porque las cartas de Pablo, que son la mayoría de las cartas, vuelvo a decir, él no utiliza esta palabra, sino que utiliza imágenes para explicar lo que es el arrepentimiento. Pero bueno, ya vamos a llegar. Volvemos a Naham. Naham, la palabra hebrea, hace hincapié en un factor importante del arrepentimiento, que es la parte emocional, la parte interna, la parte del llorar, la parte del afligirse. Por eso es que se habla tanto en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, de, por ejemplo, usar el cilicio, que eran unas ropas ásperas, incómodas, oscuras, feas, ¿me explico? De ponerse ceniza en la cabeza, del ayunar, porque de alguna manera, como ellos hacen mucho hincapié en el arrepentimiento, como en lo emocional del arrepentimiento, ellos buscaban a través de estos actos el provocar la emoción del quebranto, del llanto, del suspiro, me explico, ellos buscaban crear esa emoción a través de las ropas oscuras, esas telas. El cilicio era una ropa que lo más parecido a hoy, para que tengamos una idea, el cilicio es una ropa oscura de color negro, como si fuera color de luto, pero que además al tacto es algo parecido a la bolsa de alpillera nuestra, ¿me explico? Como si fuera una bolsa de alpillera, o sea, se vestían con esas ropas como que eran ásperas, eran duras, picaban, eran incómodas, eran feas, se ponían ceniza en la cabeza, hacían ayuno, lloraban, buscaban, es decir, la palabra hebrea, naham, hace mucho hincapié en esta parte, que es la parte emocional. Parte muy importante, porque todo aquel que no ha vivido esta emoción, digamos, del dolor, del arrepentimiento, no lo ha llegado a entender muy bien. Aunque vamos a ver que si nos quedáramos con eso solo no alcanzaría, ¿no? Pero es importante, la parte
emocional del arrepentimiento es importante. Y la palabra hebrea, naham, hace mucho hincapié en esta. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan en el griego para el arrepentimiento: metamelomai y metanoeo. La palabra metamelomai vuelve de manera similar a la hebrea a hacer hincapié en la parte emocional, ¿sí? Tiene que ver con, de hecho, algunas veces se lo puede traducir como remordimiento también, ¿no? Hace hincapié a la parte emocional, a esta parte del llanto, de la tristeza, ¿no? Del quebranto. Mientras que metanoeo, que viene de neus o nous, que sería mente, y meta más allá, metanoeo literalmente sería más allá de la mente. Es decir, metanoeo significa literalmente un cambio de mente, es decir, un cambio de pensamiento, un cambio en la manera de pensar. Y de alguna manera acá ya entramos en otro factor del entender de lo que es el arrepentimiento, que el arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar. ¿Me explico? Se me cambia la cabeza. Es como si, para nosotros es como que se nos explota la cabeza y se nos surge una cabeza nueva, ¿no? El arrepentimiento implica un cambio de cabeza, un cambio de manera de pensar, un cambio y esto va a provocar cambios en mi actitud, cambios en mi rumbo, cambios en mis propósitos, cambios en mis metas, ¿no? Cambio, o sea, se me cambia mi manera de pensar. Yendo un poco más a lo gráfico, es fácil. Para nosotros Dios es algo, antes de convertirnos, es algo ajeno a nosotros. Es algo en lo que no creemos, o es algo que creemos a medias, o es algo en lo que creemos de palabra. Hasta podemos ser enemigos, perseguidores, como el caso de Pablo, ¿no? Perseguidor de la iglesia, perseguidor de... Pero de pronto, ¿qué ocurre? Algo ocurre en nosotros, que vamos a ir analizando después, que cambia nuestra cabeza, cambia nuestra mente, y de pronto, de ver a Jesús como una imagen colgada en la pared, pasa a ser alguien cercano a nosotros, alguien amado por nosotros. Es decir, hubo un cambio en nuestra forma de pensar, cambió en nosotros el concepto de Cristo, el concepto de Jesús, el concepto de Dios, hubo algo que cambió. Y de pronto lo que era lejano pasa a ser cercano, ¿me explico? Lo que era enemigo pasa a ser amado. Es decir, hubo un cambio, cambió la cabeza. Básicamente, ¿para con qué? Para con Cristo, para con Dios, como también para con lo malo. Así como lo malo antes era lo deseado, al cambiar nuestra cabeza, lo malo empieza a ser lo que no queremos. ¿Me explico? Es decir, automáticamente implica el arrepentimiento, ese cambio de mente, ese cambio de pensamiento, va a implicar un acercarme a Dios y un alejarme de lo malo, un querer alejarme. Va a implicar un entender que ahora eso es malo, cuando antes no lo entendía. Por eso es que el arrepentimiento es clave en la conversión. Fíjense que ahora vamos a ir viendo, en algunos versículos, cuando se habla de arrepentimiento y de fe, o de arrepentimiento y creer, se pone bíblicamente el arrepentimiento en primer lugar. ¿Me explico? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Me explico? Arrepentíos, o sea, el arrepentimiento primero y la fe después. El creer y la fe están relacionados. ¿Me explico? Es de hecho la misma palabra. Vamos a ver, si Dios quiere, el viernes que viene. Pero el arrepentimiento primero. No, cuando se pone en la Biblia el arrepentimiento primero, no quiere decir que yo tengo que primero arrepentirme y después creer, porque esto es imposible. Es decir, si yo no creo, no me puedo arrepentir. Cuando la Biblia coloca el arrepentimiento en primer lugar, no es que sea primero el arrepentimiento, sino que lo que quiere es destacar la importancia del arrepentimiento. Es decir, lo pone en primer lugar. Muchas veces en la Biblia las cosas, todo lo que se pone en primer lugar es porque es más importante que lo que sigue. ¿Me explico? Se le quiere dar importancia. Incluso en las personas esto ocurre. Fíjense que se habla de Bernabé y Saulo, ¿no? Y de pronto después de Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era más importante que Saulo para la iglesia primitiva. Y de pronto después pasa a ser Pablo más importante que Bernabé. ¿Me explico? Es decir, y incluso para las mujeres, para que se ponga contenta, esto pasa con Priscila y Aquiles. Es Aquiles y Priscila, es decir, primero el varón y después la mujer. Pero en algún momento pasó algo que pasó a ser más importante la esposa que Aquiles, porque en algún momento después en la Biblia se empieza a hablar de Priscila primero y del esposo después. Es decir, por alguna razón, el ministerio de la mujer creció tanto en la iglesia que la misma Biblia empieza a hablar de la mujer primero y el varón después. Es decir,
por alguna razón, ministerialmente, la importancia que cobró en la iglesia primitiva Priscila fue mayor que la de su propio esposo. Pero bueno, volviendo al tema. El hecho que se hable del arrepentimiento primero y de la fe después o del creer después no quiere decir que viene primero, porque es imposible. Es decir, no, es imposible que alguien se quiera arrepentir si no creyó primero, ¿me explico? Entonces, ¿por qué lo pone primero? Lo pone porque evidentemente quiere hacer hincapié en la necesidad de un cambio de mentalidad, de un cambio de mente, para hablar de conversión. Aparte, porque ese cambio de mente es lo que va a manifestar los cambios en el exterior. ¿Sí? Si yo no tengo un cambio en mi cabeza, el cambio en mi cabeza hace que yo cambie mi rumbo. Yendo a una imagen gráfica, yo me tomo en Retiro un tren que va a Jujuy. Y yo me tomo el tren que va a Jujuy, porque de alguna manera estoy de acuerdo con ir a Jujuy, pero en algún momento yo tomo conciencia que cambió mi mente, cambiaron mis propósitos, cambiaron mis objetivos, y yo ya no quiero ir a Jujuy, yo quiero ir a Ushuaia. Entonces, lo que tengo que hacer es bajarme de ese tren, ya sea en la próxima estación o tocando el freno del tren, tengo que bajarme de ese tren, sí o sí, y tomarme uno que vaya en sentido contrario para ir al otro lado, ¿no? Para ir para el lado de Ushuaia. Es decir, esto es gráficamente lo que sería el arrepentimiento. Pero para que se dé esto, para que se dé ese cambio de tren, para que se dé ese cambio de rumbo, tiene que haber un cambio de objetivo en mi mente. Yo tengo que dejar de querer ir a Jujuy y querer ir a otro lado. Es decir, este cambio de mente implica un cambio de objetivo de vida. Cambiaron mis objetivos de vida, cambiaron mis propósitos, cambiaron mis planes, cambia todo lo que hay en mi cabeza, ¿no? Cambia mi actitud hacia Dios, cambia mi actitud, hubo un cambio, se me cambió la cabeza. Me sacaron la cabeza de Eduardo y ahora hay otra cabeza, hay otro Eduardo. Hay una cosa nueva en mi mente, ¿me explico? Ese es el concepto intelectual, por así decirlo. Entonces, Naham es esta palabra que hace hincapié en la parte emocional, fundamental, es absolutamente necesaria. Una persona que dice estar arrepentida, pero no se le cae una lágrima, y uno puede dudar perfectamente de ese arrepentimiento. ¿Me explico? Porque no puede uno arrepentirse sin un cuadro emocional. Pero si nos quedáramos ahí no alcanzaría. Necesito además un cambio en mi mente, metaneus, metanoeo en griego, metanous, ¿no? Neus, mente, meta, cambio. O sea, cambió mi cabeza, cambió mi mente. Esto es fundamental. Evidentemente, este factor va a provocar un tercer elemento. Entonces ahora tenemos dos elementos claros en el arrepentimiento. El elemento emocional y el elemento intelectual, ¿sí? El elemento intelectual, el elemento mental. Hay un tercer elemento que vamos a agregar, que estaría dentro de esto, dentro del cambio de mente, que esto implica un elemento volitivo, es decir, hay una voluntad. Ahora en mí yo tengo la voluntad de bajarme del tren. Es decir, hay un elemento volitivo. Ahora que yo entendí que no quiero ir a tal lado y que quiero ir a uno distinto, nace en mí el deseo, la voluntad de bajarme de ese tren, por así decirlo, para irme a otro. Es decir, hay un elemento que es el volitivo. Vuelvo a decir, el arrepentimiento tiene estos tres elementos fundamentales. El emocional, el intelectual, que es un cambio absoluto en mi manera de pensar, que esto es algo que ocurre en el momento que me convierto, ¿no? Pero que de ahí después yo lo voy edificando esto. Por eso es que yo después voy a ir edificando mi mente. Cuando yo edifico mi mente, cuando yo a través de la palabra voy edificando mi mente, voy construyendo ese cambio de mentalidad. ¿Me explico? Lo voy día a día, cuando nosotros estudiamos la palabra, es como que vamos construyendo cada palabra que metemos, cada doctrina que metemos, cada cosa que descubrimos, es como que le agregamos piedras a ese nuevo edificio, a esa nueva manera de pensar, que implica un cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Bien, entonces, podemos hablar ahora desde el punto de vista actitudinal, ¿no? Desde el punto de vista de la acción que ocurre con ese cambio de mente, del arrepentimiento como algo positivo y como algo negativo. A nivel negativo implica que el arrepentimiento implica un alejarme de lo malo, ¿sí?
Un deseo absoluto de dejar de pecar, un deseo absoluto de cambiar, un deseo absoluto de alejarme de lo malo. Y a su vez, desde el punto de vista positivo, implica un deseo, una voluntad de acercarme a lo bueno, de acercarme a Dios, de buscar a Dios. No me alcanza si yo me quedara solamente con lo primero, ¿sí? Fíjense que esto es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de personas que tienen pecados grosos, como por ejemplo los pecados que tienen que ver con, con adicciones. No alcanza con querer dejar la droga, me explico, no alcanza con querer dejar lo malo. Tengo que al mismo tiempo llenarme, ocupar mi mente, tengo que dirigirme a Dios, tengo que buscar, es decir, no solo alejarme de lo malo, sino el llenar, el edificar mi mente. Me explico, tengo que meterme en lo otro, es decir, tengo que vaciarme de una cosa y volver a... Fíjense, acá volvemos a las imágenes de Pablo. Vuelvo a decir, Pablo no habla mucho del arrepentimiento de él como tal con esa palabra, pero constantemente utiliza imágenes. Esto del vestirnos y desvestirnos, del viejo y el nuevo hombre, tiene que ver con esto, esta idea del cambio de mente, del arrepentimiento en mi cambio de mente. Desvestidos, desvestidos y vestidos. Desvestidos de lo malo, vestidos de lo bueno. Es decir, está constantemente con esto. Lo nuevo y lo viejo, el viejo y el nuevo, ¿no? Romanos 12, por ejemplo, ¿no? Transformaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Me explico? Ese versículo tiene que ver con esto, con un arrepentimiento que ya es constante, ¿no? Porque vamos a ver, ahí en el arrepentimiento tenemos como dos grandes arrepentimientos. Digamos, el arrepentimiento grande, que es el que yo tengo cuando me convierto. Este arrepentimiento se da solamente una vez, ¿no? Que es que yo voy a Jujuy y de pronto voy a Ushuaia. O sea, de ir al infierno cambio mi vida para ir a otro lado. Ahora, este gran arrepentimiento que implica un cambio de 180 grados en los planes de mi vida, esto se da evidentemente una vez en la vida, que es cuando me convierto, y de pronto se podría volver a dar si yo me alejo del camino, ¿no? Ahora, este cambio de mente, acá voy a un concepto, porque muchas veces yo he discutido con algunas iglesias que están tan metidos en la hipergracia que ellos consideran que el arrepentimiento es solamente para el principio de la vida cristiana. Me explico, el arrepentimiento es para la conversión y no después. Entonces, como que después no predican nunca más. ¿Por qué no se predica más del arrepentimiento? Y entre otras cosas, porque consideran que es algo que ya fue. Y en realidad acá hay un error de concepto, porque este cambio de mente es constante en el proceso de mi salvación. Es diario. Este cambio de mente, que es el arrepentimiento, vuelvo a decir, básicamente es un cambiar mi manera de pensar, es un cambiar mis objetivos, es un cambiar mis rumbos, es constante. Por eso es que Pablo dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente y no os conforméis a este siglo, o sea, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestra mente a lo que sería el siglo venidero, ¿no? Que sería el reino de Dios. Es decir, esto es constante. Entonces acá para entender esto, vamos de vuelta a usar imágenes. La imagen del tren me sirve para la idea del arrepentimiento, en mi arrepentimiento inicial, ¿no? Cuando yo me convierto y cambio completamente de rumbo, entonces me tengo que bajar de este tren y subirme al otro. Me tengo que bajar de un tren para tomarme al que va en sentido contrario. Esa imagen me sirve para entender el arrepentimiento en cuanto a la conversión, ¿sí? Clave, que es de alguna manera, ese es el arrepentimiento que hoy estoy explicando, el de la conversión. Pero a su vez, como el arrepentimiento es un cambio de mente, y esto es constante, yo durante todo el resto de mi vida voy a estar constantemente teniendo arrepentimiento. Y acá me sirve otra imagen, que es la imagen no del tren, sino de el barco que navega en el mar, ¿sí? O no sé si a alguno de ustedes le ha gustado el senderismo y hace, por ejemplo, yo tengo que navegar en el campo, tengo que navegar en el bosque, tengo que navegar en el monte. Quien navega en el monte, o sea, quien tiene que usar una brújula para guiarse, o en el mar, o el que, por ejemplo, yo era buzo y buceaba y hacíamos navegación subacuática, ¿no? Había que buscar un punto. Y es muy difícil, uno tiene que estar constantemente pendiente de esa navegación, porque enseguida uno se desvía, ¿sí? Ya sea por falta de visibilidad en el buceo o en el monte, como no tengo visión larga, ¿no? Los árboles o el monte me impide ver a lo lejos, yo debo estar constantemente viendo la brújula. ¿Para qué? Para no equivocarme, porque no puedo ver el destino a donde voy. Y cuando yo no veo el destino a donde voy, necesito tener algo que me guíe. Me explico, cuando el objetivo está lejano, o cuando algo me impide ver el objetivo, porque la visibilidad no me alcanza, ejemplo, la navegación subacuática,
Yo necesito el instrumento, algo que me guíe, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno navega en el mar, ¿no? Uno está un bote navega para ir de Europa a América, no tiene que pasar todo el océano. Un pequeño error en la brújula, digamos, de grado en la brújula, no digo de norte a sur, porque cuando yo me convierto del norte voy al sur, tengo un cambio total en mi brújula, pero cuando yo navego, por ejemplo, de España a Buenos Aires, no hace falta que el cambio sea brusco. Un simple grado, 1 o 2 grados, hacen que yo vaya de Buenos Aires a México. ¿Me explico? 1 o 2 grados en la brújula, digamos, 1 o 2 grados de diferencia implica en la distancia miles de kilómetros. Entonces, de alguna manera, el arrepentimiento diario en la vida del Hijo de Dios tiene que ver con esto. Tiene que ver con que constantemente nosotros tenemos que ir alineándonos con nuestra brújula, ¿no? Que es ¿cuál? Es la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo, junto con la palabra, nosotros nos va alineando diariamente, y yo diariamente voy corrigiendo mi rumbo. No es que lo cambio definitivamente, ¿no? Ya no tengo un cambio de rumbo que de querer ir a España voy a América. No, yo ya sé que voy a América, pero tengo que ir corrigiendo mi rumbo porque los vientos, las mareas, las tormentas me mueven del lugar. ¿Me explico? ¿Se entiende? Es decir, lo normal, ningún barco o ningún buzo o ninguna persona que va navegando en tierra va derecho. De hecho, habitualmente el que camina por naturaleza tiende a ir hacia un lado siempre. Por eso es que cuando uno tiene una brújula camina en círculos. Y lo mismo ocurre con el que navega. El que navega, por más que yo apunte, el viento, las corrientes marinas, lo que sea, yo constantemente me estoy desviando. Nadie navega derecho, ¿me explico? A tal punto, a veces son los desvíos, que cuando uno navega en ciertas corrientes que son muy fuertes, uno tiene que corregir. Y si yo quiero ir al grado 4, como sé que tengo un desvío de 2 grados, apunto al 6. Entonces yo digamos, apuntamos al 6 porque ya estoy calculando el desvío que tengo de 2 grados. ¿Sí? Es decir, la navegación en aguas abiertas implica, atención, hoy todo esto es satelital y esto es muy sencillo, pero hasta no hace muchos años, hasta hace 50 años atrás, básicamente la tarea básica del capitán es esta. ¿Por qué? Porque yo no tengo, hoy es todo satelital, pero yo quito el GPS satelital, el capitán apunta, sabe que si va al grado 32, sale a Buenos Aires. Pero si se desvía, no tiene en cuenta las correcciones, resulta que cuando llega, puede llegar a México en vez de Buenos Aires. Y lo que marca la habilidad del capitán, o lo que marcaba antes de los GPS, la habilidad, era justamente estas correcciones que hacía, ¿no? Bueno, esta imagen me sirve para entender lo que es el arrepentimiento hoy en nuestra vida. Hoy el arrepentimiento es estar constantemente adecuando nuestra mente, corrigiendo el rumbo de nuestra vida, corrigiendo los planes, no ya del día a la noche, sino estas correcciones que los vientos y mareas del mundo en el que vivimos nos van corriendo, ¿sí? Este cambio de mente es tan clave, es tan importante, que quien no lo tiene no se convierte, ¿sí? Y acá, si sale en internet nos van a pegar duro, pero bueno, vuelvo al tema. Yo, Eduardo Abad, por ejemplo, yo puedo estar convencido de que algo es bueno, ¿sí? Y estoy convencido de que esto es bueno. Ahora, cuando yo me convierto, encuentro que en la Biblia esto que para mí es correcto, la Biblia dice que no lo es, ¿sí? Entonces, implica en mí que mi mente tiene que cambiar. Yo tengo que entender que esto ya no es bueno, que esto es malo. Una de las cosas que ocurren en la persona no convertida es que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me convierto, una de las cosas que yo tengo que hacer es entender que esto ya no es más bueno, que esto es malo. Y yo tengo que aceptar esto, aunque todavía mi mente aunque todavía en mí, parte mía, todavía siga viendo que no, ¿qué tiene de malo? Esto no tiene nada de malo para mí. Bueno, puede ser. Puede ser que para Eduardo Abad esto no tenga nada de malo, pero lo concreto es que si la palabra dice que es malo, yo tengo que tener en mí un cambio. ¿Me explico? Tengo que edificarme, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si yo no entiendo que eso que está mal, para mí, y que para mí está bien, no hay un cambio en mi mente, no hay un cambio de mente, es imposible que yo pueda alejarme de lo que sigo considerando bueno. ¿Sí?
hay cosas que son engañosas, pero una de las características del hombre no regenerado es que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Hoy esto es fácil de explicar, porque fíjense que hoy, para la sociedad de hoy, del siglo XXI, nosotros, los que nos guiamos ética, moral, diciendo a lo que la Biblia es bueno, bueno, y a lo que la Biblia malo es malo, nos tildan literalmente de fundamentalistas, de anticuados y de fundamentalistas, a tal punto que nos pegan mal, hoy nos pegan mal. Hoy, vuelvo a decir, sobre todo hoy, ¿no? Porque cuando yo era chico esto no ocurría tanto. Pero hoy los valores que hoy se enseñan en las escuelas son contrarios a los valores que están en la palabra del Señor. ¿Sí? Esto no ocurría hace 60 años, pero ocurre hoy. Es decir, esto se ve más hoy. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo, con que los planes de educación están hechos por gente no regenerada. Entonces vuelvo al tema. La conversión implica esto, un arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambiar mi objetivo, mi mente y mi manera de pensar sobre ciertas cosas. ¿Sí? Algo que para mí era bueno y natural, ahora de pronto tengo que verlo como algo malo. Tengo que verlo como algo negativo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me revela esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ver con los atributos de Dios. O sea, cuando Dios se revela a sí mismo en la palabra, se revela a sí mismo. Y la santidad de Dios, es decir, Dios como persona, tiene atributos que son, Dios es inmutable. Hoy para nosotros hay cosas que son normales y no eran normales hace 100 años. Pero, ¿por qué? Porque la sociedad cambia. ¿Me explico? La sociedad cambia en sus valores. Pero Dios no. Dios es inmutable. Los valores de Dios de hoy son los mismos que tenía en la época de Abraham. Y son los mismos que tenía en la época de Adán. Y van a ser los mismos que van a tener el Apocalipsis. Y van a ser los mismos valores que Dios va a manifestar y tener en la poseternidad, ¿me explico? O sea, en la eternidad después de este tiempo en la que vivimos. Porque Dios es inmutable. Esto implica que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en mi manera de pensar que hace que yo adopte esa manera de pensar. ¿Sí? Ahora, vuelvo. No, ahora, para el cristiano que ya está en el camino, en nosotros, el caso nuestro, nosotros estamos constantemente bombardeados con la televisión, con los medios, con las agendas digamos, públicas, de conceptos teóricos y con corrientes de pensamiento que son del mundo, no son nuestras, pero nos pegan, nos impactan, nos influyen. Hay una influencia de eso en nosotros. Bueno, acá es donde Pablo constantemente, volviendo a esta imagen del arrepentimiento constante, ¿no? Vuelve en Hebreos con este cambio de pensamiento que debe ser, no es que se da una vez sola en la vida, sino que yo constantemente me estoy vaciando de lo viejo y vistiendo de lo nuevo. Constantemente cambio mi manera de pensar en base a la palabra, y entonces constantemente mi mente tiene que ir siendo transformada, y por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir que no pensemos como piensa el mundo. El mundo puede cambiar sus valores éticos y morales, no nosotros. Nosotros tenemos que conservar los nuestros, porque no os conforméis a este siglo. El siglo se refiere al siglo malo. La palabra, cuando Pablo habla mucho de este siglo, es porque Pablo tiene una visión, digamos, del fin, ¿no? Digamos, el tiempo presente es este siglo, el siglo malo, y el tiempo por venir, cuando Cristo venga, por así decirlo, es el siglo futuro, el siglo venidero. ¿Me explico? No es ese siglo, no es la palabra siglo, que nosotros traducimos la palabra siglo, en realidad es la palabra eon, que podría ser era, ¿sí? Era, podría decir, una era, es decir, un tiempo, un periodo de tiempo. Entonces, para el pensamiento apocalíptico judío, el siglo presente es el siglo malo, es decir, es el mundo que va a destruirse, mientras que el siglo venidero va a ser cuando Cristo venga, cuando el Mesías venga e instaure su reino, por así decirlo, ¿no? Es decir, tiene que ver con esa venida de Cristo y con Cristo reinando sobre la tierra. El siglo venidero, ¿no? No son 100 años, sino que es una era, es un periodo de tiempo indeterminado que va a durar. El siglo presente y el venidero. Pablo habla mucho de estos conceptos.
a tal punto que a veces habla del siglo venidero como ya presente hoy. ¿Por qué? Porque de alguna manera en nosotros ya estamos en el venidero, ¿sí? Porque nosotros ya estamos bajo ese reinado y señorío de Jesucristo, nosotros ya estamos ahí, como que nosotros vivimos en dos dimensiones, nuestra carne, nuestro oficio, nuestro cuerpo está en esta era, en este siglo, pero nuestro espíritu es como que ya habita el siglo venidero, ¿no? Por eso es que en Pablo a veces se da esta imagen. Pero vuelvo al tema, arrepentimiento, un factor emocional, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con el llanto, con el quebranto, un factor mental, intelectual, que tiene que ver con este cambio de mente, y un factor que yo lo divido ahora para que no lo olvidemos, pero en realidad forma parte de este mental, pero yo lo doy como un tercero, que es el factor volitivo, el elemento volitivo, que es la voluntad. Este cambio de pensamiento a mí me da la voluntad de cambiar mis propósitos. Yo ahora tengo la voluntad de cambiar el destino de mi vida. Ahora tengo la voluntad de cambio. Hay un cambio. Yo apunto a otra cosa. Estoy estudiando para ser ingeniero, pero me voy a la Universidad de Ingeniería, me voy a la de Derecho. ¿Sí? O me explico, o sea, cambié a donde apunto, ya no apunto a lo mismo. Ahora apunto a otra cosa. ¿Sí? Esto entonces es el arrepentimiento. Desde el punto de vista positivo es un acercarme a lo bueno, es un acercarme a Dios, y desde el punto de vista negativo es un alejarme del enemigo, ¿no? Alejarme del pecado, alejarme, o sea, un alejarme de lo malo y un ir a lo hacia Dios. Hay algunos versículos, no los voy a leer porque si no, esto me va a llevar 2 o 3 viernes y no tengo interés en perder 2 o 3 viernes que tengo porque es un tema que ustedes ya manejan, así que simplemente le quiero dar algunos elementos. Pero hay salmos como el 139, el 69, el 19, que se refieren muy bien a esto. Me explico, el Salmo 51, por ejemplo, ¿no? Y incluso hay salmos, fíjense que hay salmos que hablan de pecados que ni siquiera conocemos, los pecados que me son ocultos. Esto quiere decir que hay en nosotros todavía cosas que no conocemos. En mi mente todavía tengo objetivos y metas no conscientes a las que sigo apuntando y tengo que cambiarlas. ¿Sí? Es decir, sigo apuntando a un lugar equivocado. Sigo todavía deseando lo malo. ¿Me explico? Anido en mi corazón, pero sobre todo esto de los pecados ocultos, yo creo que tiene que ver con anidar en nuestro corazón deseos, con llegar a lugares que sabemos a los que no tenemos que apuntar. ¿Me explico? Es decir, queremos llegar a un lugar que no es para nosotros. Nosotros es algo que tiene que llegar el arrepentimiento a ese punto. Tiene que llegar para que yo entienda que no es ahí. No sé, vamos a poner un ejemplo tonto, pero supongo que yo quiero ser un cantante famoso y mi vida apunta hacia eso, pero de pronto el Señor me quebrantó, me llamó y no me quiere ahí. ¿Me explico? Me quiere predicando el Evangelio. Y me tengo que ir a una iglesita en Jujuy a predicar, me quiere ahí. Y yo en mi cabeza sigo deseando el estar en la televisión, por así decirlo, ¿no? Bueno, tiene eso, por más que hay algo en mí que no, hay algo oculto, hay algo en mí que me sigue, por más que yo esté en Jujuy, sigo aferrado por ahí a ese otro deseo, a esa otra, ¿me explico? Y ahí hay cosas, eso genera cosas en mí que están ocultas, que tienen que ver con esos deseos, con seguir deseando en el fondo, de manera por ahí hasta tal vez inconsciente, llegar a rumbos o a destinos a los que no estoy, a los que tengo que rescindir, tengo que cambiar, tengo que lograr que llegue el cambio, ¿no? Pero bueno, bien, hasta ahí entendemos. El arrepentimiento se produce un cambio genuino de vida, ¿no? De hecho, si bien yo voy a hablar del arrepentimiento como una cosa, de la fe como otra y la conversión como otra, yo tengo que entender que arrepentimiento, fe y conversión es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Voy a poder diferenciarlos intelectualmente. Yo los tengo que diferenciar intelectualmente para que entendamos los conceptos, para autoanalizarme en mi arrepentimiento, en mi fe, ¿no? En mi conversión, entonces tengo que aislarlos, pero en realidad es una cosa. Es más, el nuevo nacimiento es una cosa. Yo no puedo separar el arrepentimiento del nuevo nacimiento. No puedo separar el nuevo nacimiento de la fe ni de la conversión. Es todo una sola cosa. Ahora,
intelectualmente son cosas distintas. Yo tengo que las separo para que las entendamos intelectualmente. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es un cambio de mente que afecta todo algo emocional en mí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo tomo conciencia. Fíjense, sobre todo en el primer gran arrepentimiento, o sea, el de mi conversión, yo tengo que entender que para que yo me convierta tiene que haber un quebranto. Y ese quebranto tiene que ver con ¿qué? Con convicción de pecado. ¿Me explico? Hasta que yo no tengo en mi vida convicción de pecado, o sea, la convicción de pecado, ese llorar, yo me desangro por entender que ofendí al Dios que tanto me ama, este llanto es producto de ¿qué? De la convicción de pecado que me da el Espíritu Santo. Y este llanto que se provoca en mí, que tiene que ver con la convicción de pecado que el Espíritu Santo mostró en mi vida, forma parte del primer elemento del arrepentimiento. Si a mí me falta difícilmente tenga los otros, ¿sí? Pero es el primer motivo. Es decir, vuelvo al tema, si en nuestra intimidad con Dios, ¿no? A diario, no tenemos, no digo todos los días porque esto no ocurre todos los días, pero habitualmente, si no tenemos habitualmente momentos de quebranto donde el Señor nos quebranta y nos lleva al llanto, algo está mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo natural en nosotros es que cada tanto el Espíritu Santo nos corrija esa brújula. Cada tanto nos empezamos a desviar y cuando nos empezamos a desviar, ¿qué hace? Nos confronta, nos vuelve a convencer de pecado, nos vuelve la brújula, entonces mi pensamiento me vuelve a donde yo quiero ir. Entonces evito ese desvío. Los vientos doctrinarios del mundo y de la vida, las amistades o lo que fuere, a mí me va como desviando. Yo necesito al tener un encuentro genuino con Dios en mi intimidad, ¿qué hace? Cada tanto me quebranta. Y me quebranta, ¿por qué? Porque necesito el Espíritu Santo necesita obrar en mí para transformar mi mente y no conformarla, o sea, desconformarla con respecto al mundo. Acá el conformar tiene que ver de forma, ¿no? Y para imaginar la forma tiene que ver con, imaginemos nos gusta morfar a nosotros, imaginemos esos moldes de gelatina o de galletita. Yo hago toda galletita con forma de con una forma redondita o con forma de cuadradito o con forma de triángulo, ¿sí? Entonces el molde le da una forma. Bueno, el mundo forma la mente de la gente de una manera. Por eso es que el mundo piensa todo igual. El mundo es todo parecido uno a otro. Tienen la misma... Porque algunos son triángulos, algunos son redondos, pero tienen una forma u otra. Es decir, a mí me forma mi pensamiento. Bueno, la conversión implica un romper esa forma. ¿Me explico? A mí me rompe. Yo tengo que lograr que mi mente se desconforme, se rompa la forma que el mundo tanto se ocupa en querer formar en nosotros, ¿sí? Sobre todo ahora que hay temas cambios tan grandes en el mundo. Nosotros vemos que a través de las películas, a través de las series, a través de la música, fíjense, si uno analiza las letras de la música que uno escucha en radio, si uno analiza las películas, está constantemente a todo apunta a un lavado, a un lavado de cabeza, es decir, a que yo cambie mi manera de pensar, a acomodar mi manera de pensar digamos, a la del mundo, ¿no? Qué sé yo voy a las canciones, por ejemplo, todas las letras tienen que ver con, todas las letras de amor que existan en las canciones del mundo, por ejemplo, tienen que ver con un amor que es adúltero, un amor que es incestuoso, un amor que, algo que tiene que ver con lo prohibido. Muy pocas canciones hablan del amor, al amor puro, me explico, al amor de la novia de mi juventud. Todo tiene que ver con lo retorcido, con la infidelidad, ¿por qué? Porque está tratando de formar mi mente a entender que eso es normal. ¿Me explico? Y que es normal, que la infidelidad es normal, que esto es normal. Entonces, todo este trabajo intelectual que el mundo hace tiene que ver con formar mi mente a él, al mundo. El enemigo forma mi mente a él para hacerme normalizar lo que no es normal. ¿Me explico? Para hacerme entender que lo que la Biblia dice que es malo es bueno. Bueno, vuelvo al tema, transformaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, no os conforméis a este mundo, a esta era, a este siglo. El Reina Valera dice siglo. No os conforméis a esta corriente. Tengo que transformarme, tengo que cambiar mi mente. La idea básica
del arrepentimiento. Es el elemento mental, el elemento emocional y el elemento volitivo, ¿sí? El elemento volitivo es la voluntad para el cambio. Bien, vamos a ver la primera cita. ¿Quién tiene Mateos 11:21? Yo no lo busqué esta cita, así que por favor léanmela a ustedes. Sí, acá lo tengo. Dale, léemelo. Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Batsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, también a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Fíjense que ahí da el silicio y la ceniza, imágenes típicas del Antiguo Testamento, ¿sí? Silicio tiene que ver con esa ropa oscura, tipo de alpillera, que ya les digo que picaba, que pesaba, que raspaba, que era fea, que era de pobres, por así no nada que ver a ropas finas, y la ceniza, porque se ponían ceniza en la cabeza, literalmente. Se tiraban ceniza en la cabeza, se ensuciaban con ceniza. ¿Para qué? Para provocar este cambio, para provocar esta emoción del dolor, ¿no? Pero dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Es decir, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, no hubieran creído. O sea, ahí está justamente lamentándose por el castigo que se les viene a los que no se arrepintieron. ¿Sí? Dice, si en Tiro y Sidón, me explico, se hubieran hecho estos milagros, o sea, pueblos totalmente paganos, Tiro y Sidón eran pueblos paganos, pueblos que no eran judíos, de lo más pagano que había, pero si en esos pueblos se hubieran hecho milagros, se hubieran arrepentido y hubieran vuelto su vida hacia Dios. ¿Quién tiene el Salmo 51? El Salmo 51 es un himno al arrepentimiento. ¿Sí? El Salmo 51 es una oración que escribe David cuando se arrepiente de su pecado, ¿no? Todos sabemos que el pecado de David fue enamorarse de una mujer casada, comete infidelidad con esta mujer casada, comete adulterio con esta mujer casada, embaraza a esta mujer casada y para tapar su pecado termina mandando a la muerte, al frente a la muerte, al esposo de esa mujer casada, ¿no? Que es Betsabé. Bueno, él obviamente estaba tan perdido en su... Fíjate, es el ejemplo típico de cómo una persona que ya está en el camino puede meter la gamba mal, ¿no? Y uno necesita ahí un arrepentimiento, ya no de corregir un par de grados, sino un cambio de vuelta importante en su vida. Y fíjense que una de las... no está acá en este pasaje, obviamente, pero la Biblia nos cuenta que para que esto ocurra, Natán, que fue el profeta que lo llamó al arrepentimiento, utiliza una estrategia que es la de mostrar el pecado ajeno. Como nosotros no vemos el pecado en nosotros, él utilizó una imagen para que él viera el pecado en otro, ¿no? Y entonces acusó a una persona que teniéndolo todo, decidió, para robar el ganado de un pobrecito, decidió matar al pobre y quedarse con el ganado. Y cuando él le dice, ¿quién es esa persona? Mostrámelo para justiciarlo, dice, vos sos esa persona. Ahí es donde él vuelve en sí. Fíjense que fíjense que en la parábola del hijo pródigo, que es hermosa, cuando quieran enseñar el arrepentimiento, uno de los pasajes más hermosos para enseñarlo es la parábola del hijo pródigo. Hay una parte que dice el evangelio que él volvió en sí. Dice, vuelve en sí, ¿no? Y él dice, acá no tengo que comer, dice, que no quisiera comer lo querían de comer a los chanchos, pero ni eso le daban. Entonces él dice, vuelve en sí y piensa, cambió la mente. Ese volver en sí, es el momento que la Biblia pone para mostrar lo que es el cambio de mente, ¿no? Y él dice, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen pan. Entonces él decide volver. Ahí tenemos el elemento mental, me explico, el elemento emocional es el hambre que le estaba pasando. El elemento mental es cuando vuelve en sí, cuando toma conciencia de que en la casa del padre un simple jornalero, o sea, un simple obrero, tenía pan y él no. Y entonces él decide volver, el cambio volitivo. ¿Me explico? Ahí tenemos los tres elementos del arrepentimiento. El emocional, el intelectual, vuelvo en mí, ¿no? En caso de vuelvo en mí, tomo conciencia y quiero volver al Padre.
Y bueno, en este momento, este salmo David lo escribe en ese momento. Lo escribe en el momento en que él toma conciencia del daño que hizo, ¿no? Y escribe todo el salmo es perfecto. Pero vamos a leer los primeros 4 versículos, no sé quién lo tiene. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Sí, lo tengo. Dale. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Fíjese el versículo 7. Amén. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, es precioso este salmo. Este salmo, yo tengo salmos marcados en mi Biblia para orar habitualmente. Este es uno de ellos. Cuando yo siento que le fallé al Señor, este es uno de los salmos que oro. Y lo leo, y lo oro, y lo recito, porque es una cosa que es increíble, ¿no? Es realmente, él acá muestra la emoción, ¿no? Acá él tenía, el alma estaba desgarrada, estaba quebrantada, estaba partida. Acá nos muestra, ¿no? Este factor emocional, como él estaba totalmente quebrantado. ¿Cuándo? Cuando vuelve en sí, cuando se da cuenta del error que cometió, cuando toma conciencia, cuando su mente es cambiada. ¿Me explico? Y esto provoca este factor emocional, y este factor emocional más este cambio de mente es lo que fortalece mi voluntad de cambiar. Fíjense que, de hecho, el Señor perdonó a David, ¿sí? Y no es casual, porque justamente, fíjense que Jesús viene de la descendencia de David. ¿Y de qué mujer viene? Viene de esta mujer con la que David pecó. Esta mujer con la que David pecó, que después la toma por esposa, de esta mujer viene la descendencia de Jesucristo. Es una de las 3 mujeres que menciona la genealogía de Mateo 1, y que justamente muestran que existe el perdón y existe un nuevo comienzo, ¿no? Es decir, porque no es casual que venga de acá, ¿no? El rey Salomón, quien sucedió justamente a David en el reino, era hijo de esta mujer, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces este ejemplo. Ahora sí, esto del arrepentimiento, ¿es un acto del hombre o es un acto de Dios? ¿Es un acto del hombre o es un acto de Dios? Bueno, si me dicen que es un acto del hombre, está bien la respuesta. Porque el hombre es el que se arrepiente, ¿sí? El hombre es el que tiene la emoción, el hombre es al que cambia su manera, al que se cambia su manera de pensar, y el hombre es el que tiene la voluntad. Ahora, el tema está que el arrepentimiento, si fuera solamente un acto humano, no habría falsos arrepentimientos, o lo que nosotros llamamos falsos arrepentimientos. A ver, yo no sé si a usted le pasó alguna vez, pero es muy común que la persona se arrepienta de algo y siga haciendo siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento es un arrepentimiento del hombre, pero no es un acto de Dios en el hombre. Y una de las cosas que yo me propuse en este curso es mostrarnos cómo todos los elementos que tienen que ver en la conversión son un acto de Dios en mí, ¿sí? Son un acto de Dios en mí. Estamos llenos de drogadictos que quieren dejar la droga y lloran y absolutamente están totalmente emocionados, tienen todo el quebranto emocional, tienen todo, sin embargo, es más, tienen el cambio de su mente, quieren cambiar, quieren dejar, la voluntad la tienen, pero dura 2 días y al tercer día vuelven a drogarse. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento no llegó
hacer un acto de Dios. Entonces tenemos que entender que el arrepentimiento que cambia vidas, el arrepentimiento que transforma vidas, no es un acto mío, es un acto de Dios en mí. Él actúa en mí. Y para entender esto quiero que leamos 3 versículos donde creo que claramente se manifiesta esto. Les había dado las citas, a ver, acá no las encuentro ahora. Espere que por acá las tengo que tener. Acá está. Vamos a Hechos 5:31. Lo tengo. Léelo, por favor. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. ¿Quién es el que da la oportunidad de arrepentirse? Dios. Dios. En Reina Valera está 60, está de esta manera. Dice, a este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, ¿sí? Y perdón de pecados. En este versículo, ¿quién es el que da el arrepentimiento? Dice, para dar a Israel arrepentimiento. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Es Dios. Hay un arrepentimiento que viene de Él, ¿me explico? Que viene de Él. Va más allá de mi arrepentimiento. Vamos a Hechos 11:18. Yo lo tengo ahí, se los paso. Bien. Un segundito. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De vuelta, fíjense, ¿quién dio el arrepentimiento acá? Dios. Dios. También a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento, es decir, un arrepentimiento que no es un acto del hombre, sino que es un arrepentimiento que las escrituras muestran que Dios da. ¿Me explico? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay un arrepentimiento de vida que es el que Dios da. Y vamos ahora a la última cita, que es segunda de Timoteo 2:25. Sí, acá está. Acá la tengo. Lee desde el 24 para entender, porque si no es como que comenzamos a la mitad de una oración. Lee 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense cómo acá dice, les conceda, quizá Dios les conceda que se arrepienta, dice. Quizá Dios les conceda que se arrepientan. Acá vemos de vuelta el arrepentimiento como una concesión de Dios. Es decir, volvemos al tema. A nosotros nos toca predicar el Evangelio. Ahora, quien da la convicción de pecado es el Espíritu Santo. Quien va a quebrantar a esa persona es el Espíritu Santo. Y esa persona se va a arrepentir si el Espíritu Santo le concede el arrepentimiento de arrepentimiento. Es decir, hay un obrar de Dios, que es a lo que yo quiero apuntar, porque hasta ahora siempre nos han enseñado y hemos visto
el arrepentimiento como algo que nace de nosotros y no como un acto que Dios nos da. ¿Me explico? Y acá esto es lo que marca la diferencia entre el que se convierte y el que no, entre el que cambia y el que no. A tal punto que nosotros, de alguna manera, hacíamos lo mismo que los judíos, que es buscar el arrepentimiento, forzar el arrepentimiento emocional, y lo hacíamos, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento y colocamos una música de adoración y colocamos, digamos, la música y el elemento y todo apunta a generar emoción, ¿sí? Ahora, esa emoción a veces no es de Dios, sino que es provocada por el hombre, es provocada por la música, es provocada, me explico, si yo a ustedes les muestro la película La Pasión de Cristo, o yo proyecto la película Jesús de Nazaret, no hay gente a la que no se le cae una lágrima cuando ve la crucifixión y cuando ve la resurrección. Es decir, yo logré la emoción, logré el quebranto, ahora, eso lo logré a través de la música, a través del arte, a través del director, a través de un montón de cosas, pero ese arrepentimiento no dejó de ser producto de una emocionalidad humana provocada por hombres, no necesariamente de un obrar de Dios en él, ¿sí? Esto era muy común en los encuentros. Muchas veces en los encuentros había como una especie de contagio en lo emocional, uno se contagiaba al otro y entonces y nosotros provocábamos, y sobre todo a veces hasta forzado, no tanto los encuentros que yo estuve, ¿no? que ustedes participaban, pero yo he estado en encuentros donde literalmente se toca la vida pasada de las personas para provocar un arrepentimiento emocional totalmente forzado. Claro, si yo a una persona que sufrió abusos sexuales o abusos, le hablo y le empiezo a tocar eso y empiezo a hacer que memorice eso y que recuerde eso y que comente eso y empiezo a revolver todo eso que a él lo quebrantó, evidentemente voy a provocar un quebranto, evidentemente voy a provocar un llanto, pero lo estoy provocando porque estoy tocando, le estoy metiendo el dedo en las llagas que él tiene. Entonces, cuando yo meto mi mano en las llagas que la persona tiene, evidentemente voy a provocar dolor. Pero ese dolor no necesariamente es provocado por Dios. Por eso es que muchas veces, vuelvo a decir, no en los que yo participé de lo que ustedes hacían, pero muchas veces hay gente que se le provoca daños muy fuertes en ciertos encuentros. ¿Por qué? Porque se le metió la mano en heridas muy fuertes de su vida, pero lo hizo el hombre, no lo hizo el Espíritu Santo. Entonces yo a una persona que sufrió abusos, me pongo a tocar su vida, sus emociones, me pongo a tocar, y entonces lo quebranto y esa persona se quiebra, pero eso que es provocado porque yo estoy metiendo la mano ahí, no porque Dios está actuando en su vida. Y a veces eso hasta tiene un efecto negativo, porque la persona se me desequilibra, sobre todo si es una persona que es inestable mentalmente, ¿no? Tengo una persona que está con problemas psiquiátricos, lo que sea, y yo me pongo a tocar momentos de su vida dolorosos, evidentemente yo voy a llevarlo a quebrantar, pero no necesariamente ese quebranto lo llevo a un encuentro con Dios, porque estoy provocando un quebrantamiento emocional, pero desde el hombre, no desde Dios. El arrepentimiento al que a mí me interesa hoy es entender que es una obra de Dios. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios es el que da. El arrepentimiento que transforma vidas, el arrepentimiento que cambia personas, es un arrepentimiento provocado por Dios en la vida de las personas. Es una obra de Dios en la vida de las personas. No es algo que yo hago, ¿sí? Nosotros, vuelvo a decir, hoy no usamos la estrategia de ponernos ceniza y silicio, pero sí utilizamos la música, la película, las proyecciones, las imágenes, como un medio para provocar quebranto en las personas, y a veces esto provoca que después Dios actúe, pero a veces no, se me quedo con eso solo. Yo lo que voy es que el arrepentimiento que yo tengo que orar por mi hijo, por mí en mi vida, es la obra de Dios, es una obra de Dios. Este cambio en mi manera de mente es una cosa que Dios tiene que hacer en mí. Este llorar por mis pecados, por mi maldad, por mi impotencia para dejar de pecar, tiene que ser una obra de Dios en mí. Y evidentemente este tercer factor, este cambio volitivo, este querer, la voluntad para cambiar, si es de Dios, va a ser. Y la persona va a dejar la droga, la persona va a dejar el adulterio, la persona va a dejar su debilidad. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios en él.
Amén. Este es el concepto. Volvemos al tema este. El arrepentimiento es algo tan importante que tengo que predicarlo. Tengo que predicar, tengo que hacer un llamado al arrepentimiento. Tengo que entender, pero tengo que entender que ese arrepentimiento es una obra de Dios en la persona y que tengo que lograr que Dios actúe. Y ojo con meter mano yo y provocarlo artificialmente, porque ese arrepentimiento que provoco artificialmente no cambia, no logra cambios y hasta puede ser contraproducente, porque ese arrepentimiento puede desestabilizarme a una persona que por ahí es inestable emocional o psiquiátricamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que entender que tiene que ser Dios el que actúa. Tiene que ser un acto genuino de Dios en él. La conversión es algo que no se puede imitar, no se puede falsificar. El hombre no la puede recrear. La conversión es un acto de Dios en el hombre. Y recuerden esto, ¿no? Que el arrepentimiento es algo del que se habla mucho en el Antiguo Testamento, se habla mucho en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero, vuelvo a decir, tanto en Juan, el evangelio de Juan, como en el resto del Nuevo Testamento, se hace más hincapié en la fe que en el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que ya, evidentemente, la mayoría de los que leían o a los que se dirigía esas cartas, esos escritos, eran gentiles. Y en el gentil, la idea del arrepentimiento como tal era algo muy ajeno. Por lo tanto, no había tanto un llamado al arrepentimiento, sino un llamado a creer otra cosa. Es decir, de creer en dioses a creer en el único Dios. ¿Me explico? De creer en 24 dioses del Olimpo a creer en el Dios creador del cielo y de la tierra. Es decir, había un cambio, se hacía hincapié en el factor, digamos, de la fe, ¿no? Del creer. Porque esto, es decir, el cambio, este cambio que se da de fe, arrepentimiento y conversión, este triángulo que es toda una misma cosa, lo buscaban a través de la fe y no tanto del arrepentimiento. ¿Por qué con el judío se hablaba más del arrepentimiento? Porque el judío ya creía en el Dios creador del cielo y de la tierra. El judío ya creía en Yahvé, ya creía en Jehová, ya creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces lo que ellos tenían que creer ahora era en el Mesías, tenían que tener un cambio en cuanto al Mesías, en cuanto a Cristo, en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a su manera de actuar, en cuanto a cómo malinterpretaban la ley, etcétera. Pero el cambio no era de creer en dioses a creer en el único Dios, porque ellos ya creían en el único Dios. Entonces, para ellos se hacía mucho hincapié en el arrepentimiento como un cambio de mente en cuanto al Mesías, en cuanto a entender, reinterpretar, reentender al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que para el pagano directamente se hace más hincapié en la fe para, a través del cambio, del creer en eso, evidentemente mostrar los frutos del arrepentimiento, ¿no? Entonces acá es donde vamos a ir. Si Dios quiere, después vamos a empezar a hablar sobre lo que es la fe y lo que es la conversión. La conversión es algo muy parecido al arrepentimiento, es muy parecido, a tal punto que uno tiene que casi estudiar la diferencia, ¿no? Pues tiene que estudiar, casi memorizar la definición de una cosa y otra para entender la diferencia. Pero por ahora, en mí tiene que quedar esto, que el arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio en mi mente, es un cambio en mi manera de pensar, es un cambio en mis objetivos, es un cambio a donde yo apunto, es un cambio de destino, es un cambio, cambié. Al pecado lo veo distinto. Me explico ahora, yo entendí que el pecado es un bombón de dulce de leche, pero que tiene cianuro adentro. Entonces, cuando yo entendí que tiene cianuro, yo ya no lo quiero más. Por más que sea rico, por más que sea sabroso, por más que sea... Pero yo sé que tiene muerte, que hay muerte ahí. El arrepentimiento es entender que hay muerte. ¿Me explico? Entonces, cuando yo entendí que hay muerte ahí, automáticamente me tiendo a separarme, ¿sí? Me separo, quiero separarme de eso porque lo entendí. Hubo algo que me hizo entender. Esto es el arrepentimiento, el cambio en mi mente. De alguna manera, cuando edificamos nuestra mente en la palabra de Dios, lo que hacemos es profundizar ese cambio. ¿Me explico? Es como si yo, el camino que me lleva a Cristo lo voy pavimentando, lo voy haciendo cada vez más fácil de transitar, o el edificio, si uso la imagen del edificio, lo voy construyendo con más piedras. Pero el tema es que la manera en que yo pienso
se edifica a través de la palabra. Y no olvidemos que el arrepentimiento tiene 3 elementos. ¿Sabe quién me los puede decir los 3 elementos del arrepentimiento? Antes de cerrar. El elemento emocional, bien, mental y volutivo. Volitivo, de voluntad, exacto, tal cual. Tengo mi emoción, o sea, hay un quebranto en mi emoción, esto provoca llanto, ¿no? Esto es de lo que tanto se habla en el Antiguo Testamento. Hay un cambio en mi visión, cambia mi entendimiento, cambia cómo veo las cosas, y evidentemente esto provoca una voluntad de cambiar que yo antes no tenía. Cuando esto es un acto de Dios, esa voluntad es férrea. No voy a claudicar en la voluntad, porque esa voluntad forma parte de un arrepentimiento dado por Dios. Quizá Dios les concede el arrepentimiento. Cuando predicamos para que tal vez quizá Dios les dé arrepentimiento a los que escuchan, y si yo en mi vida tengo que cambiar cosas que me cuestan, tengo que orar y ayunar para que quizá Dios actúe en mí y me dé ese arrepentimiento para cambiar eso. Tengo que entender que no es algo que voy a hacer yo, es una obra de Dios en mí. Mi trabajo va a consistir en buscar a Dios para que Él actúe. Yo tengo que lograr que Él actúe en mí. Él tiene que cambiar, Él tiene que arrancar esas raíces que hay adentro mío, tiene que sacarlas Él. Y tengo que entender que ese cambio, eso es diario. Porque si yo, acá ahora sí, volviendo a una imagen por ahí no muy agradable, esto es como la basura en mi casa. Yo todos los días tengo que sacarla. Porque todos los días yo tengo que sacar la basura de mi casa. Donde estuve una semana sin sacarla, no puedo, digamos, el olor a basura es insoportable, ¿sí? Porque se me pudre dentro de mi casa. Cuando yo como y yo me alimento, el alimento son nutrientes con los que me edifico. Y eso que comí, ese pollo que me comí, formó a ser parte de mi carne ahora. Pero lo que mi cuerpo desechó, tengo que mandarlo al baño. Tengo que eliminarlo. Y si no lo elimino, me muero. Y una persona puede estar sin eliminar sus residuos un par de días, pero en donde eso no ocurre, se le hace un tapón y se muere. Lo tienen que operar, es decir, si la persona deja de sacar residuos, se muere. Bueno, en mi vida espiritual, si yo dejo de sacar esos residuos, esas cosas si yo dejo de sacarlas, me muero. Entonces volvemos a este tema, ¿no? El arrepentimiento ahora como un acto grande, general, que se da al momento de convertirme. Esto ocurre una vez y podrá ocurrir si dejo el camino cuando vuelvo, digamos, pero este arrepentimiento de un cambio de rumbo total se da una vez, pero sí yo tengo que entender que en mi vida este cambio de mente es diario, que tiene que ver con un autocorregirme constantemente, y entre otras cosas, porque aquel que tenga más de 10 años de convertido, se va a entender que hoy hay cosas que sabemos que están mal, que hace 7 años ni siquiera las registrábamos. ¿Me explico? ¿Por qué? Y porque nuestro nivel de crecimiento espiritual era poco. Entonces el Señor va revelando el pecado de nuestras vidas, lo va revelando a medida que crecemos. Cuanto más crecido estamos, más pecado vemos en nuestras vidas. Ahora, los pecados son mucho menos groseros, pero está. Solo que lo que yo hoy detecto como pecado en mi vida, como algo que tengo que corregir en mi vida, son cosas que cuando tenía 10 días de convertido ni siquiera las conocía, ni siquiera las pensaba. ¿Por qué? Porque en ese momento mi cambio pasa por lo grosero. Y en la medida que voy creciendo, eso se va volviendo cada vez más finito, hasta que yo voy viendo que hay un montón de cosas, de pequeñas, donde yo me voy perfeccionando y empiezan a surgir cosas que antes ni registraba. ¿Por qué no podía cambiarla? Porque mi mente no las había registrado. Hoy mi mente sigue siendo transformada y hoy entiendo cosas que no entendía hace 10 años. Esto es porque el cambio de mente es continuo, un continuo transformarnos, un continuo cambio, un continuo cambiar para ser transformados en la imagen de Cristo. Amén, esto es todo. Yo con esto creo que ya entendimos, esto más lo que ya sabían, creo que queda claro lo que es el arrepentimiento, elemento volitivo, elemento intelectual, elemento emocional, y sobre todo lo que más quiero que les quede es que este arrepentimiento, para que provoque y transforme vidas, tiene que ser una obra de Dios.
una obra de Dios. Por eso que yo tengo que buscar mi intimidad, tengo que buscar mi momento a solas con Dios, tengo que estar porque es una obra de Dios. No sirve que sea yo el que quiere dejar algo, el que quiere cambiar un proyecto, ¿no? Sino que ese querer tiene que ser de Dios. Tiene que haber un querer que viene de Dios, una obra que es de Dios, para que Dios me conceda el arrepentimiento. Y en mi discípulo, en mi hijo, en quien sea que yo esté enseñando, tengo que entender que hay cosas que no va a cambiar hasta que Dios le conceda el arrepentimiento de su vida. Es una obra de Dios, tengo que orar, tengo que llevarlo a la presencia de Dios. Hay veces que más que hablar y hablar, tengo que llevarlo a la presencia de Dios. Obviamente yo tengo que decirle, mira, esto está mal. ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿sí? Entonces le muestro, mira, una de las cosas que implica convertirse es entender que lo que está bien o está mal lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces yo le muestro, ¿ves? Acá dice que esto está mal. Ahora que él sabe que eso está mal, a mí, y una vez que yo ya le mostré que eso está mal, ya mi obra acabó. ¿Me explico? No tengo que seguir escarbando y mostrando, porque ahora el resto es una obra de Dios en él. Ahora lo que me lleva a mí es orar por él y es llevarlo a la presencia del Señor para que Dios actúe en él. Porque no voy a hacer yo a través de martillazos míos que lo va a cambiar, sino que es Dios el que tiene que cambiarlo y tiene que transformarlo. La convicción de pecado es algo que solo el Espíritu Santo da. No la puedo dar yo, no la puedo forzar yo, y si yo la quiero dar o forzar, voy a meter la pata sí o sí, sí o sí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Maxi, me gustaría que hagas un pequeño cierre, una oración de cierre, y acá dejaríamos hoy. La verdad que sí, muy completita y bueno, lo más profundo que Dios nos está ministrando en estos tiempos es que todo depende de Él. El hombre muchas veces metemos la pata y hemos metido la pata en muchas situaciones. Pero bueno, gracias a Dios, a través de la palabra podemos seguir corrigiéndonos y lo lindo de esto es que lo vamos a dejar que haga Él, que Él no falla, Él no se equivoca. Así que bueno, sí, realmente muy bien, amén a la palabra, pero bueno, quería que, fíjate, Pablo, levantá una oración, hermana, orá que nos despedimos. Amén. Señor Padre Santo, te damos las gracias, Padre, en esta noche, Señor, por esta palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos.